¿Me escuchan? Buenas noches, ¿se escucha? ¿Me escucha perfecto? Por favor. Sí, ¿Todo yo te bien? escucho ¿Todo bien? perfecto. Excelente. Buenos chicos, buenas noches tengan todos. Gracias por estar aquí en esta noche, en esta oportunidad de aprendizaje con Acaya Group. Gracias por la preferencia y la confianza puesta en todo el equipo de especialistas dedicados a formar mejores profesionales para nuestro país. En esta oportunidad contamos con la participación del ingeniero María Alejandra Morales, especialista en el área de costos. Y bueno, esperemos que tengan una magnífica experiencia de aprendizaje, cuenten con nuestro apoyo. Y bueno, nada, no les voy a quitar mucho tiempo. Les dejo por acá con el ingeniero María Morales. Gracias, Dayana. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de análisis de precios unitarios. Como ustedes están viendo, estamos empezando a la hora en punto. Hay bastante material para revisar. Vamos a tener 4 sesiones, ¿cierto? Hoy lunes, el miércoles y la semana que viene, lunes y miércoles otra vez. Entonces, pues vamos a estar también interactuando por el grupo. Por ahí pueden tener algunas preguntas o alguna duda que tengan y podemos despejarlas a través del grupo. Vamos a tratar en lo posible de aprovechar el tema online para hablar sobre toda la teoría, poder presentar los soportes que se les van a ir entregando progresivamente y a través del grupo pues podemos interactuar con algunas preguntas, algunos ejemplos que yo con todo gusto se los voy a poder aclarar por allí vía audio o por escrito, no hay problema. Bueno, tal como les dijo ahorita la presentadora, mi nombre es María Alejandra Morales, yo soy ingeniero mecánico de graduación. Mi desarrollo de carrera está orientado a la ingeniería de costos, además de eso, con predilección por trabajo en proyectos. Vengo de formación de PDVSA originalmente y luego mi desarrollo de carrera en una consultora de ingeniería y proyectos, especialista en IPC, como lo es Inelectra, es una de las grandes empresas consultoras del país. Ahí tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera, empezando como estimador de costos y luego pasando a ser líder de estimación y coordinador de estimación, gerente de estimación de la oficina de acá de Oriente. Entonces, como estaba trabajando en proyectos, por supuesto, hay una larga experiencia en todas las etapas de desarrollo de ingeniería, desde la visualización hasta ingeniería de detalle. También, pues ahorita tengo unos 2, 3 años trabajando como eh, especialista en procura, haciendo procura nacional e internacional para una compañía pequeña acá en la zona. Y bueno, estamos aquí. Mi especialidad es ingeniería, pero también tengo unos cuantos años como profesora, como docente universitaria y como instructora en cursos de este tipo, talleres y de adiestramiento relacionados con estimación de costos presupuestarios para licitación y otros temas como cómputos métricos, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos el contenido que vamos a desarrollar en estas 4 oportunidades que vamos a estar trabajando online. Vamos a hacer a las 9 un break de 5 minutos para tomar agua, para ir al baño y regresamos. Porque, bueno, ya ustedes verán que es bastante material el que tenemos que manejar. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con una breve introducción. Vamos a hablar un poco de los proyectos, de los contratos, de presupuestos, de estimación de costos como tal. Y vamos a ver cómo el precio unitario, pues lo que nos convoca en este curso es el desglose de cada uno de los precios que componen un análisis de precio unitario. Vamos a ir viendo
los costos directos y los costos indirectos. Entre los costos directos vamos a ir viendo progresivamente qué son los materiales, cómo se calculan, qué son los equipos y maquinarias que se introducen en el precio unitario. Vamos a hablar acerca de la mano de obra o la labor, ¿verdad? Que es el tercer costo directo. También vamos a hablar de las relaciones de rendimiento y productividad, que también es una variable que va representada en el análisis de precio unitario. Luego hablaremos de los costos indirectos, administración y utilidad. Hablaremos un poco del margen a nivel de utilidad. Y también por último, pues haremos alguna referencia acerca de las fórmulas de ajuste o los mecanismos de ajuste de los contratos en estos últimos años, cómo se están haciendo en el país. Y pues a nivel de ejercicios vamos a ir viendo a lo largo de estas 4 clases algunos ejemplos prácticos. Como les dije, a través del grupo ustedes van a poder conformar, poder ajustar los ejercicios que están allí, que nos vamos a ver, que se los van a pasar en digital y pues en la medida de lo posible vamos a interactuar al respecto. Este adiestramiento está destinado al estudio de los análisis de precios unitarios. Se ha redactado con la intención de que sea de mucha ayuda para el analista de costos, para estimadores de costos, para personal que labora en el área de contratación y en general para aquellos profesionales que tienen contacto con la elaboración o revisión de presupuestos de obra y que deben estar enterados del gran número de factores que deben tomarse en cuenta al colocar o al revisar un precio unitario, como también de los criterios que deben privar para el justo manejo de los precios. Se encontrarán en este curso en una forma sencilla y práctica los fundamentos básicos de elementos del cálculo, el manejo de los términos de los análisis de precios unitarios, según el formato que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Desde México para abajo utilizamos los análisis de precios unitarios. En Estados Unidos y Canadá se utiliza más el método de productividad, o sea, por tarifas. Sin embargo, a nivel de Sudamérica, como les dije, desde México para abajo, utilizamos la estructura de precios unitarios bastante similar. Vamos a ver algunos ejemplos, tanto nacionales como internacionales, para que ustedes aprecien que lo que podamos aprender aquí, lo vamos a poder utilizar en cualquier país que podemos estar trabajando o podemos estar revisando un precio unitario. La comprensión del contenido vamos a facilitarla a través de lo que vamos a comparar con los ejemplos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de que podemos estar hablando de ingenieros o arquitectos. Todos nosotros de alguna u otra manera estamos viendo un precio unitario diariamente, porque prácticamente en todas las actividades y todo el comercio se mueve a través de lo que son costos directos e indirectos. Así que vamos a ver que eso de aquí en adelante ustedes lo van a poder diferenciar rápidamente. El continuo aumento de los insumos del sector construcción hace inevitable que cada día el análisis de costos sea más importante y necesario en cualquier obra. Y diría yo que, como les dije ahorita, en cualquier aspecto de su vida. Debido al volumen de información que se maneja en estos casos, es casi imprescindible el desarrollo de un sistema computarizado con su respectivo banco de datos que permita actualizar los costos periódicamente con el fin de tenerlos al día. En la medida que vayamos viendo los ejemplos, nos vamos a ir dando cuenta que no solo lo podemos manejar con Excel, pero bueno, cuando tenemos un proyecto de 20 partidas, de 40 partidas, de 100 partidas, manejarlo por Excel igual va a meritar que podamos revisar completamente y tengamos control absoluto de esa hoja, porque pues una celda mal colocada o mal enlazada o mal sumada nos puede ocasionar un gran problema.
Por eso es que también en el mercado pues hay ahorita algunas alternativas que resultan económicas si somos independientes y si son parte de una organización pues también sería prudente que puedan sugerir adquirir alguna de estas licencias. Obviamente yo les convoco a que fueran unas licencias porque así van a poder tener la oportunidad de tener ese acceso a lo más importante que maneja un estimador de costos o un administrador de contratos, que es una base de datos actualizada y confiable. La estimación de costos y la elaboración de presupuestos representa uno de los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de una obra. En cada etapa de la construcción, el presupuesto representa la base para la toma de decisiones y en lo que se refiere a licitaciones, es el factor más importante en la adjudicación de contratos. La gran competitividad en el sector de la construcción hace que la estimación de costos sea una de las causas de éxito o fracaso de las empresas. La elaboración de un presupuesto tiene su base en la asignación de un precio unitario a cada una de las actividades que se desarrollan, representadas por un volumen de obra. Este volumen de obra es lo que nosotros llamamos también en ingeniería cómputos métricos o cantidad de obra. El costo total es la sumatoria de la multiplicación de los precios unitarios por la cantidad de cada ítem. Entonces, los análisis de precios unitarios no son más que un desglose matemático de las diferentes cantidades de insumos que deben tomarse en cuenta para completar una o varias actividades que constituyen la ejecución de un proyecto. Y aquí hemos llegado a una palabra bien interesante y a la vez bien compleja, para la que todos queremos trabajar, porque la verdad que estar en un proyecto, trabajar en un proyecto desde su inicio hasta poder ver la construcción es una cosa bastante interesante en la vida de un profesional. Un proyecto es una serie de actividades diseñadas para lograr un resultado específico con un presupuesto establecido. Y aquí está un elemento fundamental, ¿sí? Si tenemos un presupuesto establecido, hay un dinero que está apartado para eso. Entonces, lo ideal es que el proyecto se enmarque dentro de ese presupuesto. Cada vez que hay una desviación que nos saca del presupuesto, o sea, está por encima de lo que está presupuestado, ya es un gran problema para las organizaciones, ¿no? El término proyecto se utiliza para denominar un conjunto de actividades coordinadas con el objeto de producir un bien o un servicio. Un trabajo para conseguir un objetivo que para ser manejable y controlable debe subdividirse en trabajos menores o tareas, que es lo que nosotros vamos a ver que se llaman partidas de obra, ¿verdad? Debe tener un objetivo definido y concreto en cada una de sus tareas. Eso es lo que vamos a ver dentro de un ratico, que se llama alcance de la partida. Lo importante es que el proyecto representa una propuesta concreta de inversión, adecuadamente caracterizada en términos de sus componentes técnicos, económicos, financieros, organizacionales, institucionales y legales. Fíjense que en este párrafo hemos contenido todos los aspectos que hay que tener en cuenta para un proyecto, ¿no? Todos, no es nada más el hecho de decir que lo vamos a construir, es todo lo que significa la organización. Una vez que los objetivos y propósitos del proyecto han sido establecidos y los grupos de planificación han constatado que cumplen con las estrategias y lineamientos del plan de negocios, se debe elaborar un alcance preliminar
a fin de utilizarlo como base para estimar su costo y tiempo de ejecución. Aquí volvimos con las dos variables más importantes de un proyecto, costo y tiempo. Estas dos variables no se van a desligar desde que estamos empezando a hablarlo ahorita hasta que terminemos el curso. Todo aquel que está acostumbrado a escuchar que tiempo es dinero, pues sí, tiene toda la razón. El tiempo es dinero, ¿sí? Son dos variables que van intrínsecas y fíjense que están amarradas con una palabra bien importante que es el alcance, ¿sí? Siempre sabiendo lo que vamos a hacer, vamos a poder entonces medir lo que significa el trabajo que se va a ejecutar en esa partida y pues si lo podemos medir, si lo podemos controlar, también podemos decir cuánto cuesta. Son variables que van enlazadas. Entonces, vamos a aclarar un poco acerca de lo que es esta palabra tan importante que es el alcance. Cuando tenemos un proyecto y se inicia con un alcance preliminar, este alcance preliminar usualmente se denomina memoria descriptiva del proyecto, ¿sí? Tal cual como nos tocó a nosotros en algún momento de nuestra vida profesional o estudiantil hacer una tesis y teníamos que hacer un resumen que compilara todo lo que iba a leer la persona que iba a ver nuestra tesis, ¿cierto? Eso es una memoria descriptiva, la recopilación de las actividades principales que se van a desarrollar. Eso quiere decir que comprender el alcance, entenderlo completamente y saberlo comunicar nos va a hacer pues el éxito del proyecto. Veamos en esta gráfica. Esta es una gráfica bastante ilustrativa de cómo se comporta en la comunicación del alcance de un proyecto en una organización que se está destinando para su planificación y control. Esta gráfica empieza en la, la serie de arriba. Arriba a la izquierda tenemos la solicitud del usuario. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la solicitud del usuario de repente no es lo más conveniente. Así que una parte de lo que significa la gestión de ese proyecto está en que los líderes puedan entender realmente lo que está queriendo desarrollarse y puedan, obviamente, hacer una asesoría adecuada para que el usuario pues, pueda finalmente tener un proyecto exitoso con realmente que cumpla con la solicitud y cumpla con los beneficios y las ventajas que él quería para ese proyecto. Entonces, bueno, ya aquí partimos arriba a la izquierda con una solicitud de usuario que no es la más típico, ¿no? Hay algo ahí raro, ¿verdad? Se ve allí. Bueno, inmediatamente a la derecha tenemos básico, lo que entendió el líder de proyecto. Y ustedes se pueden ver inmediatamente que lo que entendió el líder del proyecto no se parece a la solicitud del usuario. En la medida que el líder del proyecto va comunicando el alcance al resto de su equipo, es como, ¿se acuerdan aquel juego de niños que era el telefonito? Se va haciendo un círculo y cada quien va diciendo lo que entiende y al final, pues, lo que entiende el último de la fila o del círculo es completamente distinto a cómo empezó el mensaje, ¿cierto? Pues aquí pasa lo mismo. Si nosotros no tomamos como parte de un equipo de proyecto, la, no levantamos las banderas a tiempo para saber, para definir que lo que estamos haciendo se comporta en la mejor dirección del proyecto, pues bueno, tenemos una altísima probabilidad de retrabajar, de perder el tiempo, y eso es muy, muy difícil para una organización porque, como dijimos ahorita, el tiempo es dinero. Entonces, tenemos la tercera casilla y fíjense que dice el diseño del analista de sistemas. Pues el analista de sistemas
tuvo una ligera idea en la que el columpio se tiene que mecer, ¿sí? Y si se tiene que mecer, bueno, qué mejor forma que cortar el tronco para poder hacer que se pueda mecer. Sin embargo, pues miren lo que implica, ¿no? Ya ahí empieza a deformarse la idea del proyecto. El enfoque del programador no es menos cierta, ¿no? Una cosa totalmente distinta, no se parece en nada, no se va a mover y no va a lograr el objetivo. Ya en este punto, el proyecto está trancado, ¿no? Ahí no hay avance, ahí no hay disciplina, no hay orden. Así que la gerencia del proyecto decide cortar por lo sano. Y lo primero que hacen es entonces buscar un consultor externo, porque su equipo de trabajo no está haciendo el trabajo adecuadamente. Así que miren en la gráfica siguiente que hasta hay un sol atrás, es radiante la idea y la recomendación del consultor externo, ¿no? Este sí sabe que el columpio se tiene que mecer y además de eso que tiene que tener un asiento cómodo. Entonces, bueno, imagínense. Ya por ahí, en vez de ser un asiento cómodo para lo que significa un columpio, pues imagínense, les colocan un sofá. Está de lo más cómodo. Es mucho más caro, por supuesto, que la tablita normal que debe tener el columpio. Abajo, a la izquierda, tenemos la documentación del proyecto. Esto es un reflejo a veces muy horrible de lo que está pasando en un proyecto. No hay ni siquiera guardados los correos de solicitud, no hay, no se pueden establecer responsabilidades porque no hay nada escrito. Esto, claro, es un extremo, pero a veces ocurre. La implantación en producción, pues no puede haber implantación en producción, tiene que ser algo mocho porque pues no hay nada que esté escrito. El presupuesto del proyecto es la casilla del medio y ustedes se pueden dar cuenta que ahí hay dinero para hacer de todo, hasta una montaña rusa. Así que bueno, entre la montaña rusa, que es el presupuesto del proyecto, y la solicitud primaria del usuario, hay un mundo de diferencia. Entonces, este proyecto tenía mucho dinero para arrancar y en este momento, cuando nos damos cuenta de todo el tiempo que ha ocurrido desde la solicitud del usuario hasta que podemos ver la implantación en producción, se dan cuenta que no han avanzado absolutamente nada. El soporte operativo pues es totalmente nulo, no hay manera de lograrlo. Y la última casilla abajo a la derecha es lo que el usuario realmente necesitaba. Y bueno, ahí podemos distinguir entre eh, lo que él quería, el beneficio del proyecto, a lo que solicitó. Entonces, con una adecuada o control de gestión del proyecto, ese usuario pudo haber llegado a lo que realmente necesitaba en un menor tiempo, ¿sí? Sin haber perdido toda esa cantidad de esfuerzo de las gráficas anteriores. Entonces, esto es un reflejo de lo que a veces pasa en los proyectos. No caigamos en eso, no caigamos en eso, trabajemos porque el lugar donde estemos formando parte del equipo pueda entender rápidamente, pueda acoplarse a todo lo que significa las normas que rigen el correcto desenvolvimiento de un proyecto. Hay que tener también muy en cuenta lo que significan las mejores prácticas. Si estamos en una organización donde normalmente se hacen proyectos, pues también debe haber un, un buen esquema de aplicación de las mejores prácticas. Se supone que los errores que cometimos en los proyectos anteriores no deben ser vueltos a cometer, porque implican también un desgaste, un esfuerzo que sigue siendo tiempo y dinero. Vamos a ver, voy a interrumpir un poquito esta presentación para que veamos un alcance, cómo se ve en la vida real. Ya voy a colocar
un documento de Word que es un alcance. Ok, aquí están viendo en su pantalla un ejemplo. Esta es una especificación técnica de un departamento, una gerencia de mantenimiento, de un ejemplo. Este alcance es para una planta de pellas y lo que queremos hacer es la especificación para fabricación y reparación de los depuradores húmedos fulanito y sultanito. Son dos ejemplos. Tenemos un formato estandarizado que tiene unas cajas de revisión completamente. Así que esta empresa de donde estamos haciendo este ejemplo tiene una estructura que también está ya comprobada de calidad. Así que puede tener su secuencia de responsables, ¿no? De quién revisa, quién aprueba, en qué fecha se revisó, en qué fecha se aprobó. Esta especificación técnica nos indica que el trabajo que se va a desarrollar es un trabajo mecánico, ¿sí? El objeto es reparar en forma parcial los depuradores húmedos AH 2003 y AH 2010. Son dos nombres de los depuradores. Aquí tenemos entonces cuál es el alcance básico, el alcance fundamental. Fabricación de la sección superior de la chimenea de un depurador, mantenimiento mecánico de los depuradores húmedos, cambio de tanque lavador y ducto superior e inferior de la chimenea del depurador, cambio de tuberías de 2 pulgadas, 6, 8 y 10, limpieza interna de ductos de los depuradores húmedos y la reparación metálica de ductos de succión y carcasas. Entonces, ¿cómo? Aquí podemos ver los documentos que son de soporte, y aquí empieza la descripción de las tareas. Fíjense que cada uno de estos, miren esto, mantenimiento mecánico de los depuradores húmedos, y está uno por uno descrito el alcance que hay que hacer en esa partida. Este alcance le permite al contratista de obra tener en consideración de los materiales, equipos y mano de obra que debe considerar para la ejecución de una partida. De eso se tratan los alcances, ¿sí? Que no haya diferencias. Si yo voy a hacer una contratación, una licitación, todos mis licitantes deben cotizar bajo el mismo esquema. Y qué mejor para eso que tener un alcance bastante claro que permita que los que están participando puedan tener todos una misma base, ¿sí? Y yo pueda controlar, pueda comparar tranquilamente lo que voy a contratar al final. Pues bueno, fíjense, cada una de estas actividades está completamente descrita. Luego, en el alcance, se establecen las cantidades. O sea, el nombre de la partida es el desglose, ¿sí? En partes menores de ese proyecto para poder ejecutarlo rápidamente. Aquí entonces en este cuadro podemos ver lo que son las partidas de obra con un consecutivo. En esta columna podemos ver el consecutivo, la descripción de cada partida, la unidad de medida de cada partida y la cantidad de obra asociada a cada una de ellas. Esto es lo que va a hacer que el contratista pueda hacer su estimado de costos, esta estimación de cantidades. Bien, esto es un ejemplo sencillo, típico, son apenas 6 partidas. Todos los proyectos son igual de importantes. No importa que sean 3 partidas, 6
400 o 4000. O sea, tenemos que tratar a todos los proyectos con la misma delicadeza, con la misma importancia. Cada una de estas partidas que ustedes ven aquí no puede ser única y exclusiva de ese proyecto, ¿sí? Hay un grupo de partidas típicas que están avaladas por nuestro ente regente, que es Covenim, y son las que se usan normalmente para los trabajos, para controlar los trabajos gubernamentales, ¿no? Los trabajos de Estado. Por eso tienen su codificación específica y su forma de medir la partida, su descripción completamente. Y por supuesto, adjunto a eso, un alcance típico, estándar. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, voy a cerrar este documento que es un alcance típico. Este documento se les va a entregar como modelo porque, bueno, simplemente para que ustedes sepan que debe tener un buen alcance, ¿no? Este es el ejemplo de un buen alcance. Voy a cerrar aquí y vamos a volver a nuestra presentación. Ok, estamos de regreso a nuestra presentación. Ya vimos esta gráfica. Y entonces, a pesar de que ya hemos hablado y hemos visto, vamos a definir lo que es el alcance del proyecto. Formal, definición formal. ¿Qué es el alcance del proyecto? Según la guía del PM Book, la sexta edición, el alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. El alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto, tal como vimos ahorita en el ejemplo. ¿Ok? Clara, sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar. Es importante tener en cuenta esto. Determinar el alcance del proyecto es el primer paso para establecer el cronograma, el presupuesto y la asignación de recursos del proyecto. Fíjense que todo parte del alcance. Y además, a pesar de que vamos a encontrar cuál es el valor de esa obra, fíjense que vamos también a poder tener la otra variable, el tiempo, a través del cronograma. El presupuesto es el costo y la asignación de los recursos del proyecto es la estructura que podamos darle a ese presupuesto de manera que yo pueda establecer adicionalmente pues la manera de controlar a través de una planificación adecuada. Cuando nos enfrentamos a la definición del alcance de proyecto, sirve de gran ayuda guiarnos con el criterio SMART, que no son más que una serie de conceptos que debemos tener siempre en cuenta a la hora de establecer objetivos, que en este caso, pues para nosotros es el alcance del proyecto, de una manera eficaz y productiva. Vamos a ver qué es SMART. Se traduce en 5 anglicismos que componen la palabra SMART y que traducen en la S de specific, o sea, específico, un objetivo específico. ¿Qué es lo que quiero hacer? Tener las metas bien definidas, evitar fijarse en metas imprecisas o vagas. La M significa measurable, o sea, medible. ¿Cuánto? Es poner claramente cómo saber cuándo ha alcanzado la meta. Usar números, fechas y tiempos para representar objetivos claros. La A significa attainable, o sea, alcanzable. ¿Cómo lo voy a hacer? Definir metas que superpongan un reto, pero que sean realistas. La R precisamente es realistic, o sea, que los objetivos sean realistas. ¿Con qué lo voy a lograr?
tomar una perspectiva y obtener una visión global de las distintas áreas laborales del trabajo. Considerar la importancia de cada objetivo en la situación global, o sea, en la meta. Y finalmente la letra T, que es el timely, el tiempo. ¿Cuánto lo voy a hacer? Aquí lo que hacemos es fijar una escala temporal para la consecución de cada meta. Si ustedes se ponen a ver, entonces la palabra SMART nos lleva directamente desde la estructura del costo que se va a estimar a la planificación directo. Ahí vamos a tener que estar de la mano con los planificadores. Y posteriormente, una vez que siendo contratista, tomando los zapatos del contratista, una vez que está asignada la obra, entonces pues también, aparte de planificación, tenemos que estar muy de la mano con el control de ejecución, si existe, ¿verdad? O control de costos, si existe. Bien, una manera en la primaria en la que se puede planificar y organizar es a través de la estructura analítica de trabajo, ¿sí? Esto tiene varios nombres, aquí vamos a ver cada uno. La podemos llamar EAT o estructura analítica de trabajo. La podemos llamar EDT, estructura de desglose de trabajo. También se conoce como EPT, estructura de partición de trabajo. Y finalmente en inglés, con sus siglas en inglés, es WBS, que es Work Breakdown Structure. ¿Para qué sirve la EPT? Es una herramienta muy eficaz para garantizar la planificación de todo el alcance del trabajo, ¿sí? La estructura de desglose del trabajo. Ahorita venimos diciendo que un proyecto, la manera más fácil de controlarlo, de planificarlo, es dividirlo en partes menores. Entonces, la EDT es una valiosa herramienta de gestión para planificar, organizar, ejecutar y controlar los proyectos. La estructura de desglose de trabajo define y muestra todo el trabajo que debe realizarse para lograr los objetivos del proyecto. La EDT o la EPT es una estructura en forma de árbol que desglosa sucesivamente el alcance del trabajo en componentes para la planificación, la asignación de responsabilidades, la gestión, el control y la notificación del proyecto, ¿sí? Del progreso del proyecto. La parte superior del árbol representa el conjunto, o sea, el origen, el completo, el global. Los niveles subsiguientes representan las divisiones del conjunto, nivel por nivel, hasta que se define el elemento más pequeño que se desee. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura de partición de trabajo. Esto, ¿quién lo hace? ¿Quién inicia esto? Pues inicia el departamento de planificación, la gerencia directamente del proyecto en conjunto con el departamento de planificación, si existe, o el planificador, pues si existe. Normalmente ellos, no el administrador de contrato. El administrador de contrato es una figura que está un poco después. Fíjense aquí, en este proyecto que tenemos como ejemplo, tenemos 5 niveles, ¿sí? En el nivel 1 vamos a poder ver en esta estructura, que parece un organigrama, ¿cierto? Una estructura en forma de árbol. El nivel 1 representa el proyecto completo, ¿sí? Lo podemos clasificar por letras, por números, un serial. Bueno, aquí en este caso se llama 20.000. Entonces tenemos 5 posiciones para poder desglosar todo lo que va a pasar allí. En el nivel 2 hacemos una primera división, ¿sí? Estructura y servicios. Entonces, hay dos grandes obras, zonas dentro del proyecto, estructura y servicios. En el nivel 3 vamos a ver una
un detalle de lo que es la estructura. Fíjense. Y encontramos que la estructura puede estar dividida en dos, una subestructura y una superestructura. Cada uno de estos niveles le vamos agregando un dígito de secuencia en el código. El nivel 4, entonces ya estoy dividiendo el proyecto. Fíjense que hay entonces, a nivel de subestructura, lo estoy dividiendo entre movimiento de tierra y concreto. Además de eso, en servicios puedo tener mecánica y electricidad. En el nivel 5 tenemos una estructura más. El movimiento de tierra lo puedo dividir en excavación y relleno interior. Excavación y relleno. La parte de concreto la puedo dividir en fundaciones, ¿sí? Por áreas. Fundaciones generales y fundaciones por áreas. Aquí están diciéndome que este proyecto tiene además dos áreas definidas, área A y área B. Luego, a nivel de servicios, además de lo que es mecánica y electricidad, tengo plomería y un aspecto más significativo de lo que es la electricidad, ¿no? Que es el detalle de electricidad interna. Quiere decir entonces que cada una de estas cajas va a ser para mí una manera de poder planificar y controlar el proyecto. Anexo a esta estructura, vamos a encontrar que en algunos proyectos, en la mayoría de los proyectos, se genera una estructura que se llama de desglose de costos. ¿Sí? Cada tarea tendrá su propio presupuesto en dólares y horas de trabajo. Recuerden, tiempo y dinero. Entonces, la estructura de desglose de costos del proyecto se crea añadiendo a la EPT todas las demás cuentas del proyecto que tienen un costo o un presupuesto de costos y horas de trabajo, pero que no se utilizan para medir el progreso. Por ejemplo, la gestión, el control de calidad, la administración, todo eso va metido allí. En otras palabras, la EPT se incorpora a la estructura de desglose de costos, a la EDC. Vale decir que entonces cada una de estas cajitas debe tener asociado su estructura de desglose de costos. Si la gerencia piensa que yo puedo hacer en una primera etapa, por ejemplo, divido y digo que en vez de hacer estas 4 cajas de fundaciones, hago nada más las generales y la área A, no hago la área B. Entonces, a pesar de que yo tenga el costo de esta área, no lo voy a sumar a lo que es la estructura del proyecto. ¿Sí? Cada una de estas áreas debe estar completamente definida con su partidario asociado, de manera que la gerencia pueda tomar decisiones de costo o estrategias gerenciales en algún momento del proyecto. Para eso nos sirve saber cuánto cuesta cada caja. ¿Sí? Yo empiezo por aquí, empiezo siempre por lo último, por el final, lo más detallado. Y luego empiezo a sumar. Entonces, Earthwork, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el precio de este? O el costo. Va a ser la suma de lo que me dio en excavación y lo que me dio en relleno. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el precio de la subestructura? Como caja. Va a ser lo que yo encuentre aquí en el movimiento de tierra, más lo que encuentre en concreto, más lo que me sume mecánica y eléctrica, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes ven aquí, las líneas oscuras es lo que suma directamente al cuadro. Las líneas punteadas suman a la otra rama, ¿sí? Así que mecánica y electricidad voy a tener un total, pero van a sumar a lo que es servicio. Y así voy teniendo las sumas hasta llegar al total del proyecto. Bien, la EDC o en inglés CBS, Cost Breakdown Structure,
permite identificar cada uno de los elementos del proyecto con su correspondiente costo asociado. El establecimiento de la estructura de desglose de costos permite determinar el tipo, cantidad y costo de los recursos de cada elemento del proyecto. Ok, aquí vemos un ejemplo de la estructura de desglose de costos de un proyecto un poco más grande, donde tenemos acá algunas columnas que vamos a ver una por una. Esta columna primera, que es la columna de código, este código es el mismo, el que estamos asignando aquí. Estos códigos que estamos asignando acá. ¿Sí? Entonces, la codificación por áreas permite llevar una suerte de cuenta, ¿sí? Cuenta de costo, cuenta de gasto para cada uno de estos elementos. En la descripción, por supuesto, vamos a indicar a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Cómo se llama cada una de estas cajitas. En este caso, fíjense que aquí vamos a tener ingeniería, ¿sí? Ingeniería de detalle, el total de ingeniería. Luego tenemos procura. Aquí tenemos entonces procura de equipos y procura de material menor, que se llama bulk material. En la procura de equipos también tenemos asociados algunos costos, ¿sí? Que todo depende, por supuesto, de la manera en la que se está comprando. Si se está comprando puesto en sitio o si se está comprando saliendo de la fábrica o si está puesto en el puerto. Hay muchas maneras a nivel de procura y establecimiento de responsabilidades asociadas a la forma como vamos a comprar el producto. Aquí entonces tenemos un desglose de las disciplinas. Aquí está, fíjense bien, los equipos mecánicos, eléctricos, de automatización y control, telecomunicación y el total de equipos. A nivel de material menor, vamos a tener también material civil, tuberías, electricidad, automatización y control y telecomunicaciones. Están todas las disciplinas que están involucradas en un proyecto. Como ustedes ven, aquí hay 5 disciplinas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, y luego tenemos el total de procura, ¿verdad? Que sería la suma de lo que es el total de equipo más el total de material menor. Y abajo, inmediatamente, vamos a tener lo que es la construcción. Quiere decir que esto que estamos viendo nosotros como ejemplo es un IPC. Aquí tenemos ingeniería, procura y construcción. Muy bien, nos movemos aquí a la derecha y vamos a conseguir una columna de unidades y una de cantidades. Y esta estructura de costos está ligada, por supuesto, a la estructura de partición de trabajo de este diseño, de este equipo. Y vean ustedes acá que tenemos cuántas áreas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas. ¿Sí? Un área general y áreas sucesivas a las que se les bautizó con el nombre del área 10, área 20, área 30. Y en el área 10 entonces se le asignó a los tanques. ¿Sí? El área 20 se asignó a las bombas. El área 30 se le asignó a los Yeti. El área 40 a las interconexiones. El área 50 a los buildings, o sea, a los edificios. Y el área 60 a los fillers. Aquí en este proyecto, como ustedes están viendo, es un ejemplo. En México hay un número en pesos mexicanos y otro número en dólares americanos. Tenemos dos monedas. Si nosotros hacemos un ejemplo acá en Venezuela, podemos encontrar un ejemplo en bolívares y dólares también. Entonces se dan cuenta, primero que todo esto es una tabla en Excel. Y como estábamos hablando al inicio de la exposición, dijimos que esto puede estar muy automatizado, pero que tenemos que tener un control absoluto de la hoja de Excel.
¿no? Para que no haya una celda con una referencia o con un valor que me impida que yo pueda tener este resumen de costos. Entonces, los totales azules me van sumando los preliminares hasta que llego al total general que está acá abajo. Es la suma, el total general será la suma de ingeniería más procura más construcción. Entonces, podemos definir que la estructura de partición de trabajo es vital en un proyecto. Poder saber, poder definir quién se hace primero y quién se hace después en la planificación depende de una buena estructura de desglose o de partición de trabajo. Bien, ya hablamos un poco de los proyectos, ahora vamos a hablar de un documento muy útil, necesario completamente, para poder establecer lo que significa para nosotros un proyecto. Es el contrato. El contrato es un acuerdo de carácter legal que firman dos o más partes, el contratante y el contratista, bajo el cual una parte se compromete a ejecutar un trabajo o proveer un servicio comercial o profesional para la otra parte por una retribución, la cual generalmente es un pago en moneda de curso legal. En el contrato se establecen las condiciones técnicas y comerciales, ojo, las técnicas y las comerciales, que regirán durante la ejecución de los trabajos o servicios. Por lo tanto, es la mejor guía para que el proyecto se ejecute en una forma exitosa para ambas partes. En el contrato se establecen todas estas condiciones y fíjense que hay también documentos asociados, documentos referenciales que necesitan formar parte del contrato. Es un instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y las órdenes de servicio. Importante, ningún trabajo debe iniciarse sin tener el contrato firmado por ambas partes o, en su defecto, una carta de intención y autorización de inicio emitida por el ente contratante. Si esto no es así, créanme que hay una seria complicación para el que es contratista a la hora de generar una evaluación de obra e intentar cobrarla. Entonces, necesariamente tenemos que tener un contrato o una autorización de inicio. Pasa que muchas veces, estando en obra, el contratista que ya está trabajando en algún proyecto que cumplió con todos los requisitos de la ley de contrataciones, ya él está allí y el dueño, el operador, el dueño el owner, pues el contratante, pues se quiere evitar todo el proceso de contratación nuevamente y empieza a pedirle al contratista cosas adicionales, cosas pequeñas, porque ya está ahí, ya está movilizado, ya conoce el sitio, tiene el personal. Entonces, puede caerse en esa situación en la que le pides al contratista que haga algo adicional al alcance que ya tenía contratado y no tiene un respaldo adecuado de lo que significa ese alcance adicional. Entonces, bueno, empieza, como dice el dicho nuestro, empieza Cristo a padecer, porque el contratista tampoco quiere llevarle la contraria al dueño, al contratante, y le dice que sí lo va a hacer. Ah, bueno, si no hay ni siquiera una firma, un correo electrónico que indique la necesidad de ese adicional, es un proceso después cobrarlo. Así que no es solo que lo hagan, sino que después es un temazo para poder recuperar ese capital, ese esfuerzo, el manejo de estas dos variables que son costo y tiempo para un contratista. Tipos de contratos. Bueno, formalmente hay dos formas de catalogar los tipos de contrato, según su forma de pago y según el objeto de contratación. Vamos a ver según su forma de pago que hay a su vez tres
clasificaciones importantes: la suma global, el precio unitario o por tarifas y los honorarios más gastos reembolsables. Vamos a ver según su forma de pago. Según su forma de pago, podemos tener en la suma global, ¿verdad? SG, cuando la vemos en una lista siempre vemos SG. Suma global, aquí para contratar de esta manera, el alcance debe estar muy bien definido. Y el precio que se va a ofrecer al contratante es solamente un número, es fijo y es solamente un número. Este tipo de contratos ofrece un alto riesgo para el contratista. Implica un alto detalle en la preparación de la oferta. Imagínense ustedes que yo no voy a tener el desglose de partidas, no voy a tener un cálculo adicional, sino que solamente voy a presentar un número. Obviamente, es muy difícil para un contratista porque en ese número tiene que estar todo, lo que está escrito y lo que no está escrito, o sea, los imponderables. Así que una suma global es una forma de calcular y una forma de hacer contratos que ofrece muchísimo riesgo para el contratista. Luego tenemos el aspecto completamente diferente, que es los precios unitarios o las tarifas, que son sueldo por factor multiplicador. Este tipo de contrato se utiliza donde no se puede definir con precisión la cantidad a ejecutar. Entonces, eso lo que indica es que el contrato a precio unitario tiene un alcance poco definido y permite aumentos y disminución en cantidades. O sea, yo al final puedo presentar una tabla de aumentos y disminuciones para poder cobrar eso que pasó. Aquí entonces, fíjense que ustedes dicen, el alcance está poco definido. Sin embargo, sí tiene que haber un alcance. Tiene que haber un alcance. Impuesto por el contratante o definido por el contratista. Pero tiene que haber una manera de poder calcular cada partida de obra. Por último, tenemos los honorarios más gastos reembolsables. Bueno, esta es la modalidad más flexible y permite al cliente o ente contratante tener estricto control del proyecto. Es obvio. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a recibir facturas que indican la cantidad de horas y me van a decir en una factura, con factura qué fue lo que gasté. Y la factura solamente va a reflejar lo que yo gasté más la administración, el manejo, administración y utilidad. Entonces, por supuesto, esta forma de pago, que son honorarios más gastos reembolsables, no se aplican a todo el tipo de proyectos. Esto se usa básicamente para lo que significa servicios, contratación de servicios. Los contratos pueden ser con precios o tarifas fijas o pueden permitir variaciones por inflación. Eso depende también de la duración del proyecto. También depende de la política salarial, de los decretos presidenciales, entre otras muchas variables. Luego tenemos, según el objeto de contratación. De aquí podemos entender básicamente tres formas de hacer contratos. Una con un contrato, una construcción de obras, ¿sí? Otra que es una prestación de servicios profesionales, o sea, aquí podemos tener el desarrollo de ingeniería, servicios de asistencia técnica, entre otras. Y luego tenemos con servicios combinados. Entonces, ¿qué son los servicios combinados? Bueno, podemos tener la construcción de obras con la prestación de servicios profesionales. Eso es un IPC, puede ser, o un IPGC. Entonces, el IPC, que sería como que el primero, es la ingeniería, procura y construcción. Ese es el básico. El IPGC, tengo ingeniería, procura y gerencia de construcción. ¿Sí? Ser que yo sea consultor, muy bueno haciendo ingeniería de procura, pero no tengo un brazo de construcción. Entonces me tengo que asociar, tengo que crear alianzas, tengo que crear consorcios con una contratista de construcción que me permita a mí
a ayudarme pues a hacerla, a formalizar, a traducir esa ingeniería en una obra que va a rendir un beneficio. Tenemos también un producto que se llama llave en mano, o también puede estar dentro de este tipo de llave en mano, uno que se llama BOO, o sea, construyo, soy dueño y opero. Build, owner and operate. Entonces, BOO ya es una forma, como hay unas cuantas, pues, de este tipo de llave en mano. Aquí llave en mano, ustedes lo conocen. Me dicen qué es lo que tengo que hacer, me dan el presupuesto y yo arranco y hago todo, la ingeniería, la compra, construyo y cuando termino de construir, entonces hago mi completación mecánica y solamente entrego la llave. Toma, aquí está. Ya está hecho, ya está montado y está funcionando. Ya las garantías están corriendo, así que me voy yo y te dejo la llave. Bien, para poder llegar allí tenemos unas modalidades de contratación. Básicamente estas, 5, ¿sí? 5. ¿Quiénes son? Concurso abierto, concurso cerrado, consulta de precios, contratación directa y subasta inversa, ¿sí? Entonces, en el concurso abierto, ¿qué tenemos? Participan personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos, obviamente. En el concurso cerrado, participan al menos 5 contratistas. Y aquí yo diría que más bien entre 3 y 5. O sea, mínimo 3 para poder tratar de comparar, ¿no? Siempre que también podamos tener un estimado base del lado del contratante, ¿no? Consulta de precios. Aquí se consultan precios a por lo menos 3 proveedores. Estos 3 proveedores pueden ser estos mismos contratistas que están arriba en el concurso cerrado. Puede también ser una modalidad de contratación, la contratación directa. Se selecciona aplicando supuestos cualitativos contemplados en la ley de contratación. Aquí la contratación directa a nivel de organismos estatales. Es muy importante que se sepa que son básicamente cuando estamos hablando de un equipo, de un producto que no tiene competencia, no puede ser, tiene que ser ese mismo, el original. Entonces, bajo esa figura es preferible hacer un contrato tipo directo, ¿sí? Léase, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos un equipo Siemens. Voy a decir marca porque para poder hacer el ejemplo hay que decir las marcas. Siemens. Y el repuesto es una batería Siemens. Es un repuesto único y exclusivo de Siemens. Entonces, bueno, yo allí me voy con una contratación directa para eso. No me evito tener que buscar representantes de Siemens en el país y uno que sí, otro que no vende, y uno que sí vende y otro que no, y uno cuesta una cosa, otro cuesta otra, o tienen tiempos de entrega distintos. Bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Luego tenemos el último mecanismo que es la subasta inversa. Es un mecanismo de selección que solo puede ser usado en la modalidad de consulta de precios, mediante una propuesta electrónica de ofertas que pueden ser mejoradas en el precio y dentro del lapso que establece el contratante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo primero hago la consulta de precios, busco los 3 precios de referencia, ¿verdad? Y después que ya tengo definido, mira, si están 3 proveedores que venden eso, están en el país, me pueden cotizar. Entonces yo a esos 3 los agarro y le digo, mira, ven acá. El contratista, tenemos el contratista A, B y C. El contratista B lo llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? El contratista A tiene un precio un poco menor que el tuyo. Si tú me lo haces por ese precio del A, yo te lo otorgo a ti. Y bueno, ahí puede pasar que sea ese tipo de manejo para poder llegar a lo que es la subasta inversa, ¿sí? Entonces, siempre se toma como referencia la oferta electrónica que ya recibí
y lo que quiero es mejorarlo, bien sea porque le quiero otorgar a ese contratista B que ha hecho los trabajos anteriores los años anteriores. Entonces, bueno, ahorita lastimosamente cuando abrieron los sobres, se dieron cuenta que él quedó en el medio. El contratista A resultó menor. Entonces, bueno, nada, yo voy a usar el precio de referencia del contratista A para que mi contratista de obra, que ya yo lo conozco, que tiene años trabajando, pueda seguir haciendo el trabajo. Por otra cantidad de requisitos que se tienen que medir, ¿ok? Bien, entonces ya vimos ahorita que el contrato es fundamental para poder arrancar un proyecto, pero el presupuesto, el presupuesto forma parte del contrato. El contrato de obra suscrito entre los participantes es acompañado por un presupuesto, que no es más que la expresión de los objetivos a lograr en términos financieros. En este caso, el presupuesto es la proposición u oferta presentada por el contratista para la ejecución de la obra. Vamos a ver la hora. Ah, ya tenemos las 9:06, nos fueron 6 minutos de la hora del break. Vamos a hacer un break en este momento y vamos a tomarnos 5 minutitos para tomar agua, para